Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? Vamos con la nueva estrategia que hemos diseñado. Como muchos de vosotros sabéis, estábamos a punto de sacar el nuevo curso con la nueva estrategia, pero no queríamos haceros esperar mucho más y bueno, hemos decidido hacer este vídeo un poco para los que ya están cursando el de ahora, también los que estáis haciendo la parte práctica en el chat, que podáis, digamos, poner ya cuanto antes en práctica todo esto que acabamos de, las conclusiones que hemos sacado tras varios backtestings, para aprender de todas estas operaciones que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Y bueno, como digo, quería cuanto antes ponerlo en vuestro conocimiento también para que podamos aplicarlo. Vamos a ver un poquito cuáles son los objetivos. Primero de todo, comentar que, ha dejado de funcionar el sistema. Muchos de vosotros habéis comentado, ¿no?, en el chat y demás por qué el hecho de sacar una nueva estrategia y demás. Obviamente no, la respuesta es no. El sistema que acabas de aprender, si acabas de terminar el curso o incluso el que estás aplicando ahora en la parte práctica, si llevas ya unos meses o has entrado hace poquito en el chat, sigue funcionando igual de bien. Es un sistema que a mí me ha hecho ganar mucho dinero. Como sabéis, en los informes semanales, todas las operaciones que se han ido cogiendo, y probablemente que vosotros también habéis ido cogiendo antes de comprar el curso, o lo que quizá os impulsó a comprar el curso fueron obviamente todo este tipo de operativa que se han obtenido esas rentabilidades con este sistema, ¿vale? Simplemente que se puede siempre mejorar, esa es la idea. Como digo, todos estos años que vas aprendiendo el mismo sistema, por ejemplo, como tú lo has aprendido en este momento, ¿no? Este curso que acabas de hacer, pues obviamente no fue así desde el principio, siempre se ha ido mejorando, siempre se ha ido optimizando, ¿vale? Entonces, pues toca otra vez momento de optimizarlo. El mercado, como se va cambiando, va evolucionando. Yo también como trader soy mejor, y pues de todo ese aprendizaje pues se puede siempre implementar nuevas cosas, nuevas ideas, que obviamente hará que ganemos más dinero, tengamos menos pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, con la modificación de este sistema, ¿no?, con la mejora, se trata al final de optimizarlo al máximo, haciéndolo más robusto. Ahora vamos a ver por qué. Seremos más selectivos, aumentando así la probabilidad de éxito de las operaciones, y evitaremos stop loss en entradas fuera de timing, y aumentaremos beneficios en las buenas, ¿vale? Obviamente estamos haciendo más ideal el sistema ideal, ¿no? Y eso es un poco el objetivo siempre de Visionarios Bolsa. ¿Qué cosas podemos siempre mejorar y qué cosas que no están saliendo tan bien como podría podemos empezar a eliminar o modificar o mejorar? Y pues eso, ¿no? En definitiva, siempre que el sistema tenga que funcione muy bien cuando tiene que funcionar bien, y cuando el mercado está un poco más flojo, pues que esté lo menos expuesto, o que esté, digamos, menos propenso a esas pérdidas que se pueden tener, ¿vale? Bueno, técnicamente, ¿qué cosas están cambiando? ¿Qué cosas están mejorando? ¿Qué cosas también dejamos como están? Bueno, las configuraciones tempranas son siempre las que más potencial tienen. Esto es algo que hemos ido viendo a lo largo también, sobre todo de los últimos backtesting, de las últimas operaciones que hemos realizado. Siempre salían mejores estas etapas, digamos, tempranas, ¿no? Estas fases de incubación, o estas empresas que eran más jóvenes. Al final nos indica que nos debemos centrar en patrones tipo IPO base, es decir, empresas que han salido muy recientemente a bolsa, y en fases ESML, ¿vale? Early Stage Market Leader, que viene a significar el líder de mercado en fase temprana, es decir, una empresa que está en una fase de incubación, una empresa que está en fase 0, por así decirlo, es decir, que ya no está en fase 1, en fase 2, fase 3, fase 4, fase euforia, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuanto más, digamos, sea más tardío sea el movimiento, pues más, digamos, ya llegamos un poquito tarde a esa fiesta, ¿no?, que ha comenzado. Entonces, lo dicho, nos centraremos siempre en patrones IPO base y en fases ESML. Las fases más avanzadas tienen movimientos más sucios, ruidosos y lentos, un poco lo que acabo de comentar. Si nosotros estamos viendo empresas como que ya han subido un montón, 100, 150%, ¿qué formaciones estamos viendo? Pues una fase 2, una fase 3, ya vemos unas cajas de armas muy amplias, patrones que no están del todo claros, mucha gente está viendo, muchos traders, muchos participantes están viendo ya
que esa empresa ha subido un montón, que puede seguir subiendo más. Entonces, como estamos en bolsa, cuanto más gente, como sabemos, está viendo lo mismo que nosotros estamos viendo, es menos probable que nosotros vayamos a tener probabilidad de éxito, valga la redundancia, en esa operación, ¿vale? ¿Por qué? Porque es sencillo, siempre lo comento, si simplemente la bolsa sería comprar el periódico del día y comprar las acciones que salen o que están recomendando en el periódico, todos serían ricos, todas las personas serían ricas y no habría pobreza en el mundo, ¿no? Entonces, eso sabemos que obviamente no es así. Cuando la masa, digamos, todo el conjunto de traders está yendo hacia un sitio en concreto, entonces nosotros como traders, para tener éxito, tenemos que pensar contraintuitivamente, es decir, vamos a huir de lo que todo el mundo está haciendo, porque probablemente, como siempre decía Jesse Livermore, la mayoría se equivoca, solo unos pocos ganamos dinero consistentemente en el mercado. Entonces eso un poco refuerza, ¿no? O esa es la psicología de todo esto que está pasando, ¿no? Cuanto más ha subido el movimiento, obviamente la fase es más avanzada, ya no hablamos ni siquiera de fases de euforia y demás, que eso ya es súper obvio, pero cuando ya tenemos una fase 2, 3, sí puede seguir subiendo la empresa, pero claro, puede saltarnos también el stop loss porque el patrón no está muy claro, mucha gente está intentando comprar el mercado, lo ve, se quita las manos débiles, se hace un shakeout para digamos, despejar un poco ese exceso de optimismo, ese exceso de confianza que hay en el valor, porque ya ha subido mucho, es decir, siempre va cuestionando a el trader y eso es lo que hace que obviamente le hace perder, le hace saltar el stop loss, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco la razón principal por la cual bueno, al final el mercado nos está diciendo que es más fácil ganar dinero en este tipo de empresas, pues obviamente es ahí donde tenemos que ir, ¿no? A escuchar donde siempre el dinero llega a nuestro bolsillo o cuando el dinero se va de nuestros bolsillos. Es ahí donde mejor podemos saber qué es lo que tenemos que hacer. Las entradas serán siempre en máximos históricos o de 52 semanas, ¿vale? Salvo, como siempre comentamos, hay alguna vela en un IPO base o lo que sea, que hay mucho ruido, una vela, una mecha, un candlestick o lo que sea que ha hecho una subida muy fuerte y después una bajada y prácticamente no ha aguantado ahí, es una vela que consideramos ruido, pues obviamente eso siempre lo comentaremos en el chat, la opinión que nosotros tenemos y salvo en esas excepciones que pues no consideremos ese tipo de velas por ser ruido o lo que sea, siempre entraremos en máximos históricos o de 52 semanas. Bueno, fundamentales. ¿Qué cosas estamos viendo en los fundamentales que hay que mejorar? Capitalización de mercado máximo 10 billones de dólares, ¿vale? Vamos a buscar desde 100, 200 millones de dólares, desde un small cap hasta máximo 10 billones de dólares. En ese entorno es donde nos moveremos. ¿Por qué? Más de lo mismo. Una empresa que es tan grande, una empresa que vale 30, 50, 150, 500 billones de dólares, es una empresa que ya tiene demasiados participantes, una empresa que ya obviamente puede seguir creciendo, estamos viendo Amazon, estamos viendo Netflix, Tesla, grandes empresas, Google, Apple, que son gigantes, son large cap, pero suben mucho, siguen subiendo, siguen haciendo buenas rentabilidades, pero claro, nosotros si tenemos que colocar un stop de 5%, si tenemos que ver, digamos, un patrón muy definido, etcétera, etcétera, para poder participar en esa empresa, sacarle un rendimiento, que no nos salte antes el stop loss, antes de que suba un 10, un 15, un 30, que no nos salte el stop loss antes de que eso pase, pues obviamente es más complicado porque lo que vuelvo a comentar, ¿no? Muchos participantes, muchos institucionales grandes que están comprando, que otros que están vendiendo porque tienen esa liquidez que quizá no tienen empresas más pequeñitas. Obviamente la rentabilidad también que se puede llegar a sacar es menor que, por ejemplo, si fuera un small cap, una empresa que tiene todo por hacer, tiene todo por crecer, por inventar, por reinventarse, por arriesgar, ¿no? Porque al final es una empresa pequeña que, bueno, de perdidos al río, vamos a jugárnosla, tenemos todo por crecer, una empresa obviamente como Apple, ya que tiene tanto estatus, que tiene tantos empleados, que tiene tanto nombre, que tiene tanto, digamos, inversores institucionales gigantes que les exigen, que tal, que no sé qué, eso obviamente cambia totalmente la película, la presión que tiene un CEO, como puede ser el CEO de Amazon o de Google o de
de Apple no es lo mismo que tiene un CEO que tiene una empresa de 100, 150 millones de dólares, la cual pues acaba de salir a bolsa y bueno, pues quiere cambiar otra vez el mundo, ¿no? Mejorarlo, etcétera. O sea, ese es un poquito, eso es por ahí por donde van los tiros. Siempre centrándonos en empresas de baja capitalización, vamos a estar muy naturalmente en las empresas small caps, en las empresas de etapa temprana, de los SMLs, en los IPO base, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente podremos tener una empresa que acaba de salir a bolsa, que ha salido con una valoración de 50, 60 billones, puede ser. De hecho, por ejemplo, cuando salga pues Airbnb o Uber y demás, pues obviamente saldrán con valuaciones muy, muy grandes, pero ya digo, estará ya quizá, como decimos en España a veces, todo el pescado vendido, ¿no? Al final lo que queremos es encontrar empresas que son pequeñitas, que tienen mucho por subir, que son fáciles, que muy poca gente las está viendo, que tienen institucionales, pero no tienen el institucional ya que entra con millones y millones y millones, que simplemente quiere comprar esas inversiones a muy largo plazo y bueno, porque tiene dinero, necesita ponerlo en algún lado y lo mete en esos activos tan líquidos, ¿no? Entonces, capitalización de mercado, cuanto más baja, mejor. Sabemos que obviamente siempre mirando temas de volumen y demás, cuanto más baja, más probabilidad tiene de esa empresa de multiplicarse por varios múltiplos. Bueno, ventas mínimo de un 20%, esto no se mueve, aunque incluso las mejores hemos visto que tienen una media de 70% trimestral, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente nosotros no bajamos de ese 20% que exigimos trimestre sobre trimestre en las ventas que tiene que producir esta empresa para considerarse una empresa de buen crecimiento a nivel fundamental en esas ventas, pero obviamente cuanto más mejor, y estamos aquí teniendo un dato importante que, fijaos, no solo el 20% es el mínimo, sino que además la media de las mejores empresas que más han subido en todos los años que yo he hecho, las que hacemos case studies, las que he tradeado, que más dinero me ha hecho ganar a mí, a la comunidad de visionarios y demás, siempre tienen esta media del 70% de ventas en aceleración trimestral. O sea que es un dato a tener en cuenta. Bueno, EPS no hay mínimo, puede ser negativo o positivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Al final nos damos cuenta que hay muchas empresas que han hecho rentabilidades increíbles. Un ejemplo perfecto es Shopify, que tenía ventas de 98, 99, 89, 85, 95%, trimestre, otro trimestre y otro trimestre y otro trimestre, y en realidad no estaban teniendo EPS, no estaban teniendo aceleración en el earnings per share, es decir, el beneficio por acción, porque era una empresa que estaba puramente enfocada en el crecimiento, es decir, todo lo que estoy facturando lo reinvierto en contratar a más personal, en desarrollar nuevas aplicaciones, en cambiar la página web, en más marketing, en más expansión, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que estoy haciendo lo estoy reinvirtiendo porque sí, hoy estoy ganando 1 millón, pero si invierto ese millón entero en expandirme, mañana ese millón podrá ser 10 millones consistentemente cada mes, no solo 1 millón al mes, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que hacen este tipo de empresas que son de crecimiento, como por lo que acabamos de comentar, ¿no? Empresas tempranas, empresas jóvenes, empresas de poca capitalización, que tienen que arriesgar toda esa facturación en vez de pensar en acomodarse y decir, bueno, ya estamos facturando, me planto aquí y ser una pequeña empresa para toda la vida. Lo que voy a hacer es reinvertir y bueno, si quiebro y me sale mal, pues bueno, me ha salido mal, pero voy a jugármela porque obviamente tengo un buen producto, tengo una buena idea, tengo que expandirme a saco y veré cómo en el futuro pues soy una super empresa, ¿no? Entonces eso es lo que vemos. No pasa nada si es negativo, no quiere decir que una empresa sea mala por el hecho de que no tenga un beneficio. Sabemos que el beneficio es ingreso, que sería la facturación menos el gasto. Si obviamente si yo ingreso 1 millón pero me gasto otro millón en esa expansión, pues obviamente mi beneficio va a ser cero. E incluso si me gasto más de lo que tengo, porque a lo mejor pues tengo dinero ahorrado quiero decir, me gasto más de lo que estoy ingresando y puedo tener un beneficio negativo porque estoy tirando de caja o estoy tirando de un préstamo o de financiación o dinero inversores o lo que sea, pues obviamente tendré un beneficio negativo, estaré perdiendo dinero. No pasa nada, no hay un mínimo, no es algo malo, quiere decir simplemente que la empresa está expandiéndose, está centrándose en crecer.
Y obviamente, idealmente, buscaremos aceleración trimestral y también anual. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final lo que me importa es que exista un crecimiento. Si yo paso de $1 por acción en EPS a $1,50, perfecto, estoy creciendo 50%. Si paso de menos $1 a menos 0,5, por ejemplo, también estoy ahí avanzando, o sea, estoy perdiendo un 50% menos, lo cual al final es algo positivo, porque quiere decir que si yo sigo a ese ritmo, pues a lo mejor el trimestre siguiente ya perderé solo 25 céntimos por acción y al siguiente solo un céntimo o incluso ganaré algo ya, etcétera, etcétera. Entonces voy pasando de ese negativo a ese positivo, eventualmente, obviamente, la proyección va a ser de que empiece a ganar en algún momento, ¿no? Entonces eso es digamos lo que vamos buscando, ¿vale? Esa aceleración, eso obviamente si tenemos crecimiento exponencial, es decir, de 1 pasamos a 3 y de 3 pasamos a 7 y de 7 pasamos a 15, pues obviamente estoy cada vez, digamos, haciendo cosas muy buenas, ¿no? Estoy haciéndolo muy bien, el dinero está llegando, el beneficio está llegando. Pero también puede ser eso que llegue de manera negativa, ¿no? Que iba perdiendo un montón y cada vez estoy perdiendo muchísimo, muchísimo menos y es muy, muy probable que dentro de poco vuelva a estar en positivo. Eso lo hemos visto en muchos casos. Y obviamente también aceleración anual, es decir, cómo va ese EPS anualizado, cómo va acelerando también, puede ser que llegue de negativo, pero eventualmente, pues tanto con las estimaciones o con lo que espero ganar este año y demás, empiece ya también a estar en positivo en algún momento. Bueno, las mejores tienen una media de 300% trimestral, ¿vale? O sea, vale, sí, es verdad, Shopify ha subido un montón, tenemos casos, como digo, que con EPS negativo han subido mucho y eso es así, pero las mejores empresas, las que más, digamos, rentabilidad han hecho, los mejores case studies que, por ejemplo, podríamos decir, pues tienen eso, una media de 300% EPS trimestral y 70% de ventas trimestrales, o sea que para que veamos, cuando vemos ese tipo de cosas, sabemos que estamos en una empresa que puede hacer muy, muy buen rendimiento. Bueno, la clave, obviamente, con respecto a la deuda, el return on equity, los márgenes, etcétera, todo este tipo de parámetros que también hemos estudiado, pues si están ahí, si tenemos un buen ROE, si tenemos poca deuda, etcétera, etcétera, siempre será algo muy importante. Cuanto más alineados, cuanto más planetas alineados tengamos, obviamente, mayor probabilidad de éxito, ¿vale? Eso es así. Bueno, operativa en entrada. ¿Cómo va variando la operativa, ¿no? La entrada será con una posición fija de 20% tanto en los SML como en los IPO Base. ¿Qué significa esto? Que ya no vamos a entrar con 5%, con 10%, 15%, entrar con 10 y mañana piramidamos, tal. No, eso se acabó. ¿Por qué? Porque pensemos lo siguiente. Si yo, en un caso ideal, ¿qué quiero? Estar en las mejores empresas cuando, o sea, las mejores empresas, las que más suben, muy posicionados, es decir, con mi 20%, más no, porque ya sabemos que es asumir demasiado riesgo, pero si lo que no quiero es que una empresa de repente sube un montón y yo solo voy con un 10%, o solo voy con un 15%, o voy con un 5%, peor aún, ¿no? Entonces, lo ideal sería entrar con un 20%. ¿Qué pasa con eso? Que al final, si entramos con ese 20%, también puede ser que cuando nos salta el stop loss, nos salta el stop del 5% con ese 20%. Entonces, al final, si tienes una racha mala, porque está saltando el stop, lo que sea, el mercado se da la vuelta, bla, 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 podemos tener muchas pérdidas grandes consecutivas, ¿no? Entonces, al final, hay una manera de evitar eso y eso es lo que voy a explicar en un momentito, ¿vale? Pero de momento quiero decir que vamos a entrar directamente con ese 20% inicial y veremos cómo podemos mitigar ese riesgo que inicialmente hacíamos, ¿no? Lo mitigábamos con el hecho de entrar con un 5, con un 10, con un 15, lo vamos a mitigar directamente de la siguiente manera, ¿vale? Bueno, como siempre, colocaremos el stop loss a un 5% de la entrada teórica, esto no varía, siempre es un 5% de nuestra entrada y buscaremos un PAVA de 3% en precio y 50% en volumen mínimo al final de la sesión. ¿Qué es PAVA? Para el que no lo sepa, lo recuerdo, Price Action, Volume Action, es decir, cuánto sube, cómo va el valor, cuánto está subiendo ese Price Action y cómo va la acción del volumen, es decir, cómo está ese volumen, ¿vale? Lo que vamos a querer ver es que si yo entro en un valor y
ha dado punto de entrada, estaba en la cartera modelo o lo que sea, yo entro en ese valor. Lo que quiero es que al final del día, si estamos en España a las 22:00, que es cuando cierra el mercado, estamos en Estados Unidos a las 16:00, donde estemos, es decir, unos minutos antes, 5, 3, 1 minuto, lo que sea, antes de que cierre el mercado, lo que yo quiero ver es que ha habido una subida en ese día de un 3% o más en ese valor, y además el valor está cerrando con 50% más del volumen medio diario en ese final de la sesión, ¿vale? ¿Por qué este 3? ¿Por qué este 50? Porque lo que hemos visto es que, volvemos un poquito a lo de antes, las mejores empresas, cuando han hecho esos movimientos fuertes que dices, joder, es que aquí compré y ya nunca más miro atrás. ¿Qué tuvo que pasar ahí? Pues bueno, el mínimo de la subida era un 3%. O sea, como mínimo tiene que subir un 3%. Siempre muchos valores llegaban a subir muchísimo más, obviamente, lo hemos visto en muchos casos, pero como mínimo un 3%, y también como mínimo tiene que haber un compromiso por parte del volumen de los institucionales que aparecen ahí a comprar por lo menos del 50% por encima del volumen medio diario, ¿vale? O sea, por ejemplo, si estamos haciendo 1 millón de acciones de media, pues tiene que haber 1,5 millones de acciones en ese final de la sesión. Eso es muy, muy importante, ¿vale? Deberá cerrar también en o por encima de nuevos máximos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si mi rotura, por ejemplo, es en $100, es donde yo tenía los máximos anteriores, tal, y yo estoy entrando en $100 por acción, porque ese es el punto donde yo tengo que entrar, la acción nunca puede cerrar, digamos, quizá estaba entrando pues en 100.25 porque es el 25%, 0,25% de seguridad, etcétera, etcétera, pero a lo que me refiero es, independientemente de la entrada teórica que nosotros demos, lo que queremos es que siempre, si los máximos anteriores eran $100, yo tengo que cerrar por encima de esos $100, ¿vale? No podemos, o en esos $100, como digo aquí, ¿no? No podemos cerrar en llegar a 100, llegar a 101, 102, sube, parece ser que ha sido un buen breakout y de repente la acción empieza a caer y acaba, pues no sé, en 99,5, 99,80, etcétera, etcétera. Eso no debe pasar, ¿vale? Y si obviamente no se cumplen estos dos puntos, estos dos requerimientos anteriores, lo que haremos es salimos de la posición al final del día o al día siguiente por la mañana. ¿Qué quiere decir con esto de al día siguiente por la mañana? Por ejemplo, si, como sabemos en Interactive Brokers, si tú tienes cuenta con ellos, si tienes $25,000 de cuenta mínima, te dejan operar, o más, perdón, $25,000 o más, te dejan operar como lo que viene siendo intradiariamente, ¿no? Te dejan hacer day trading porque consideran que eres un trader, pues que ya tienes una experiencia, tienes un dinero en el mercado, es decir, no eres un trader, pues pequeñito, ¿no? Yo no sé por qué lo consideran así, ya una cuenta de $25,000 me parece bastante, pero bueno, está una cuenta, bueno, no bastante, pero es una cuenta considerable, pues bueno, por debajo de esto consideran que para proteger al inversor, eso es una regla de la SEC, de la Securities and Exchange Commission, que es el regulador, como sabéis, del mercado americano, para proteger al inversor por cuentas menos de $25,000 no dejan hacer day trading, es decir, dejan hacer, pero solo puedes hacer 3 operaciones intradiarias en 5 días, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si a mí me salta el stop loss, en otra operación cojo, entro y luego me salgo y al día siguiente, por ejemplo, me salta también el stop loss o lo que sea, y ya en un periodo de esos 5 días me han saltado 3 stop loss, llega un momento que hasta dentro de X días no puedo volver a operar, no me dejan abrir posiciones, me dejan cerrarlas, las que ya las tenía abiertas, me dejan cerrarlas, pero no puedo abrir nuevas operaciones. Eso lo que consiguen es que no entres en una espiral, digamos, de mal trading, de venganza, de querer recuperar y tal. O sea, es como que te dicen, no, has tenido 3 stop loss, tranquilo, respira y quizá pues con ese tiempo, esos días que dejan, digamos, si que te bloquean la cuenta, entre comillas, pues obviamente no vas a cometer ningún destrozo en la cuenta, ¿no? Que eso a mí me hubiera venido muy bien al principio. Pero bueno, en cualquier caso, Interactive Brokers tiene esta regla también y obviamente, pues si por ejemplo uno dice, oye, me va a saltar el stop loss o me tengo que salir de esta posición, mejor dicho, el stop loss no, me tengo que salir de esta posición y
me va a contar como day trade o lo que sea, pues lo que puedo hacer es tranquilamente salirme mañana al día siguiente, o sea, al día siguiente en cuanto pueda, si estoy en Estados Unidos por la mañana, si estoy en España al mediodía, es decir, a primera hora del mercado me salgo y así, bueno, pues intento. Al final la empresa no ha roto con el volumen que se necesita, no ha tenido el precio que se necesita, ha roto pero no ha llegado no ha cerrado o cerca de los máximos, pues obviamente tengo que salir y así lo dice el sistema, entonces simplemente pues nada, me salgo y ya está, ¿no? Siempre obviamente voy a perder mucho menos que si me salta el stop loss de 5%, ¿no? Es un poquito la idea. Si a lo mejor incluso al día siguiente, pues, no sé, le saco un 0,5 o un 1%, genial, ¿no? Pero esta no es la idea, no quiero hacer hincapié aquí porque eso al final da igual, ese 1%, ese 0,5, ese menos 2, ese menos 3 que perdamos, no importa, eso son migajas. Lo que quiero decir aquí es que no hay que estar en la posición porque no cumple los parámetros que debe cumplir. Obviamente también la mantendremos en vigilancia o armaremos orden en nuevos máximos si sigue habiendo patrón, porque obviamente puede que no había sido ese timing, ¿no? Puede que el institucional no haya querido comprar fuerte en ese momento, pero puede ser que al día siguiente sí, ¿vale? Eso puede darse tranquilamente. Entonces, obviamente hay que mantenerla cerca nuestra, mantenerla a la vista, porque esa empresa sabemos que puede romper en cualquier momento, ¿vale? Entonces, eso sería la idea. Volviendo un poquito al punto del 20% inicial que comentaba en el primer punto, ¿no? de esta diapositiva. Fijaos, aquí vamos a estar expuestos con mucha posición en un buen valor desde el principio, ¿vale? Y con la mayor exposición que podemos tener nosotros en Visionaries Bolsa, que es ese 20%. Si el valor no cumple la rotura, no cumple los parámetros que nosotros exigimos en la rotura, nos salimos, ¿vale? Y de esa manera, como digo, no tenemos por qué esperar al 5% de stop loss o no tenemos por qué esperar a nada. Podemos simplemente, oye, pues mira, a lo mejor ha roto, se ha quedado en la zona de rotura, voy ganando, no sé, $20 o un 1% o 5%, o sea, perdón, 2% o menos 1, da igual. El caso es que nos salimos porque no pasa nada. Esa ganancia o esa pérdida no va a significar nada, ¿vale? Eso es lo importante, ¿vale? Que vamos a estar en las empresas cuando tenemos que estar, cuando es el timing correcto, y cuando no es el timing correcto, pues nos vamos a salir y vamos a esperar a que nuevamente sea ese timing correcto, ¿no? Y eso lo marcará siempre el price action, el volume action y el hecho de que cierre por encima de esos máximos, ¿vale? Y así vamos a ver cómo vamos a reducir un montón de stop loss que simplemente, pues ya el mercado te estaba diciendo que no había habido mucha intención en la rotura, ¿vale? Entonces, bueno, pues inicialmente habíamos dicho, bueno, lo mantenemos porque puede ser que rompa, y es verdad que en algunos casos sí que acaban rompiendo, pero para no tener ese dinero invertido, para no tener ese riesgo en el mercado y sobre todo para no estar ahí esperando a ver qué pasa, podemos salirnos y, como pongo aquí en el último punto, simplemente la armamos, la dejamos en vigilancia y cuando vuelva a vuelva a dar punto de entrada, estaremos ahí, ¿vale? Entonces siempre vamos a estar optimizando nuestro dinero y sobre todo vamos a evitar muchas pérdidas. Bueno, gestión de la salida, muy atentos porque aquí hay cosas importantísimas que sí que cambian, es sencillo, que nadie se asuste, pero hay que entenderlo. Bueno, mantendremos el stop loss a un 5% de la entrada hasta que podamos moverlo, obviamente esto como hasta ahora. Ya no vamos a hacer esto que vimos en la sala en el evento presencial de Barcelona, en los vídeos que hay grabados, donde que vamos subiendo a menos 2,5, cuando llega cuando hay menos 2,5 cuando llega al 10, el 15% subimos a break-even, etcétera. Eso ya no se va a hacer, simplemente lo mantenemos a ese 5%. Y lo que haremos es, en el caso de los IPO base, subiremos a un 5% por debajo de la media de 10 días, ¿vale? O sea, esto es lo mismo que estábamos haciendo cuando ya subíamos el stops y demás, pero a una media únicamente de 10 días, ¿vale? Ahora lo voy a explicar con un gráfico que se va a ver claramente. Y aquí lo que queremos ver es que digamos, capitalizar esos movimientos IPO base que son tan rápidos, tan buenos y que quizá merece la pena aplicar un poco más de cortoplacismo porque al final, como digo, son muy rápidos, pueden subir mucho, pueden bajar mucho y ese
pues 30, 40, 50% que a lo mejor se puede hacer en unas semanas, pues capitalizarlo, y al final estamos viendo que con la media de 10 días es mucho más eficiente porque esa media de 10 días tiende a respetarla muchísimo, y poniéndolo por debajo, ese stop loss, ese 5% por debajo de la media de 10 días donde esté en ese momento, es decir, siempre iré subiéndolo un poquito, al final me doy cuenta que pues eso, una vez que quebranta esa media de 10 días, finalmente es cuando realmente se produce esa rotura a la baja y ya, pues bueno, el movimiento, entre comillas, se acaba, ¿no? Y es ahí donde sería la salida más óptima, por así decirlo. Así que en eso vamos a cambiar en este sentido para justo los IPO base, y como digo, vamos a ver ahora el gráfico donde lo explico perfectamente. Veamos el ejemplo de Billy, una de las empresas que también pasó por la cartera de Visionario Bolsa. Vemos ahí el ejemplo perfecto de IPO Base, donde prácticamente se apoya en los $10 y bueno, llega casi a los $12, esa caja que se produce tan bonita, y de repente, pues bueno, se produce la rotura, y fijaos cómo esa línea verde que vemos, que es la media de los 10 días, a pesar de que sube mucho, baja, siempre la respeta, además en prácticamente la mayoría de esa tendencia que se produce, y básicamente, cuando llega ya al final de ese movimiento, pues sí, ya llega un momento que cierra por debajo y saltaría el stop loss, en cuanto a que nosotros tendríamos ese stop loss 5% por debajo de esa media verde, ¿no? Por así decirlo. Si tenemos $15 o 16 o donde esté esa media, que obviamente lo podemos ir viendo, ¿no? Pues lo configuramos en Free Stock Charts o en MarketSmith o donde sea, simplemente tenemos que pinchar en ese día, calcular cuánto es la media, multiplicarlo por 0,95 y nos daría obviamente la distancia que existe o el precio donde deberíamos colocar ese stop loss, porque obviamente es la distancia que hay entre la media y el 5%, ¿vale? Eso sería básicamente cómo aplicar esta parte del sistema a los IPO Base, y fijaos cómo funciona muy bien. Obviamente tenemos muchos más ejemplos, simplemente hemos querido coger el de Billy porque era claro y era también una de las empresas que han pasado por Visionarios. Y bueno, un trade, la verdad es que bastante bueno si hubiéramos aplicado esta estrategia. Así que, como hemos visto que se repite mucho, vamos a empezar a aplicarlo IPO Base siempre con trailing stop de 5% por debajo de la media de 10 días. En los SML tendremos 3 stops distintos. Aquí también hay que estar atentos, es muy sencillo, pero hay que entender, y sobre todo cuando veamos la lógica que hay detrás, bueno, veremos que la verdad es que es muy fácil y tiene todo el sentido del mundo. Bueno, vamos a tener básicamente 3 stops, como digo, uno de 5% que subiremos a un 5% por debajo de la media de 50 días, otro stop de 5% que subiremos a un 5% por debajo de la media de 20 semanas, y otro de 10% que subiremos a un 5% por debajo de la media de 3 semanas, ¿vale? Explico, ¿qué significa esto? ¿Por qué tenemos 3 stop loss? Vamos a ver, nosotros entramos con ese 20% que va a ser fijo siempre, ¿no? De nuestra cartera, entramos con ese 20% y tenemos que tener 3 stop loss básicamente, ¿vale? Uno será del 50% de ese 20%, que obviamente es la mitad, que obviamente es un 10%, y luego tendremos 2 stops de 5% cada uno. 5 más 5 más 10 es el 20% total de nuestras de nuestro 20% de exposición que vamos a comprar en X valor, ¿no? El valor que sea. Por ejemplo, si yo tengo que comprar 100 acciones de, no sé, de Apple o de lo que sea, pues tendré 3 stop loss. De esas 100 acciones, que supone el 20% de mi cuenta, lo que haré es, tendré un stop loss de 50 acciones, otro de 25 y otro de 25. 25 más 25 son 50, más 50, 100, ¿vale? Hasta ahí, muy claro. Esos 3 stop loss, cada uno se va a ir subiendo a un ritmo. Es decir, uno, por ejemplo, se va a subir, como acabamos de comentar en el IPO Base, con el 5% por debajo de esa media de 10 semanas, de 10 días. Aquí lo haremos igual, ¿vale? Siempre vamos a tener ese 5% de colchón, como vemos en los 3 stop loss, siempre se cumple así, porque al final lo que queremos es que el ruido por ese apoyo a esa media no nos tire, ¿no? Como comentábamos en los vídeos del evento presencial, ¿no? Entonces,
lo que pretendemos aquí es que cada una de esas medias, que obviamente unas son más rápidas, otras son más lentas, pues tener esos stop loss ahí por debajo para, digamos, que el ruido no nos tire a la mínima a la primera de cambio, ¿no? Aunque, pues bueno, si el mercado está un poco peligroso, pues bueno, nos puede tirar a lo mejor de la media de 50 días, que más o menos corresponde a la de 10 semanas, como sabéis. Hemos querido poner 50 días porque es un poquito más precisa, se comporta un poquito mejor que la de 10 semanas, entonces, bueno, ahí ya cada uno lo que quiera, pero obviamente recomendamos la de 50 días y bueno, pues si el mercado está más rápido, o sea, está más peligroso a corto plazo, pues obviamente se puede saltar ese stop loss de 5%, es decir, de un cuarto de lo que yo tengo de ese 20%, ¿no? Puede saltar, ¿no? Con esa media de 50 días, pero puede ser que pues a medio plazo o incluso a largo plazo no haya tanto ruido, no esté el mercado tan peligroso y al final recupere y yo pueda quedarme en esas posiciones, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo claro de una de las empresas que hemos cogido, que también ha pasado por Visionarios, muchos de vosotros también habéis participado en ella seguramente, y vamos a ver el por qué tiene tanta lógica este tipo de modificación de stop loss, por así decirlo. Fijaos en este valor que es SQ, Square Inc., que es obviamente uno de los mejores valores que hemos cogido en Visionario Bolsa y cuando salimos, que ganamos tanta rentabilidad, finalmente creo que fue un 198% en la segunda salida, salimos en euforia, que eso obviamente sigue estando ahí, salimos en euforia con ese 5%, el 15% restante lo dejamos por debajo de esa media roja que vemos ahí, que es la media de 10 semanas, y finalmente saltó el stop loss, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, he ganado mucho dinero, está muy bien, pero ¿cómo es posible que esta empresa, si la idea sigue estando ahí, digamos que sigue haciendo buenos fundamentales y demás, ¿cómo es posible que yo me haya salido de este valor que luego ha continuado subiendo tanto, ¿no? O sea, yo la compramos en Visionarios, no sé si fue en $18, algo así, o quizá, no, 16 y algo, y al final llega a $100, o sea, hay una frustración que obviamente primero supone un enfado, ¿no? Pero al final dices, bueno, yo estoy cumpliendo el sistema, es lo que hay, pero luego también dices, vamos a ver, ¿puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo hacer para seguir en esta posición? Y bueno, vas investigando y finalmente te das cuenta de que a corto plazo sí puede haber un exceso de optimismo, hay una euforia, obviamente salimos ahí muy bien y demás, pero quizá en esa digamos, bajada que hay un exceso también de pesimismo, hay un recorte muy fuerte, prácticamente, pues, bueno, como vemos ahí de 50, prácticamente pasó a $35, o sea, un recorte bastante agresivo. ¿Y qué pasa? Que luego finalmente, pues obviamente a medio plazo, a largo plazo, esa empresa sigue estando, entre comillas, barata, entra mucha gente de value, entra mucha gente, inversores a largo plazo que quieren comprar, quieren parar un poco esa euforia bajista, ¿no? Ese pesimismo, y obviamente empiezan a comprar acciones, como digo, baratas y empiezan a aguantar el precio, ¿no? Y entonces otra vez la tendencia vuelve a repetirse. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, la media roja, que era la que hasta ahora estábamos siguiendo, la media de semanas, como corresponden más o menos, como he comentado antes, a la media de 50 días, bueno, pues está ahí y lo hace bien, pero al final, a corto plazo, pues es un poquito ruidosa, ¿no? La traspasa muchas veces, etcétera. Si bien en toda la tendencia nuestra se comportó perfectamente, nos sirvió de mucho, claro, cuando sigue la empresa teniendo obviamente la idea que tiene, porque es una idea genial y están en pleno desarrollo aún así, ¿no? Siguen teniendo unos buenos fundamentales. El técnico, pues una empresa que sigue comportándose bien, obviamente no va a subir toda la vida, pero sube, baja, sube, hay un pullback, vuelve a aguantar bien, hay algo ahí que dices, podría haber continuado, ¿no? Entonces, en ese tipo de valores, obviamente queremos estar aún dentro, ¿no? Porque el valor ideal es el que tú compras en una etapa temprana, como vemos ese SML, como hicimos ahí en su día, y se comporta bien, y pasa un trimestre y otro trimestre y sigue reportando buenos resultados y la idea sigue expandiéndose y todos están contentos y
técnicamente sigue haciendo máximos, pues obviamente, ¿para qué lo voy a querer vender? Si es una super empresa, siempre que siga subiendo, no me tengo que estar todo el rato reinventándome, sino que tengo 3, 4, 5 valores que están súper bien seleccionados, siguen creciendo muchísimo, pues obviamente quiero estar en ellos, ¿no? Porque obviamente va a requerir de menos... menos vigilancia por mi parte, no voy a tener que estar intentando coger nuevos valores, es decir, va a ser otro tipo de gestión, ¿no? Mucho más eficiente, mucho más dinámica, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente por esa razón, si vemos que esta empresa ha seguido subiendo y vemos, por ejemplo, como en la línea verde que vemos ahí, que es la media de 20 semanas, y la línea rosa, que es la línea de 30 semanas, prácticamente toda la subida la ha aguantado muy, muy bien. La media negra que vemos ahí son 40 semanas, son prácticamente 200 días, es mucho más lenta, no hace falta esperar tanto porque, bueno, realmente es una media demasiado suave y nosotros obviamente tampoco somos a súper largo plazo, queremos algo un poco más medio plazo, ¿no? Ese pues 6 meses, un año y pico, donde realmente podemos hacer, pues eso, un 300%, un 200%, en este caso, por ejemplo, hicimos un 200, pero podíamos haber sacado muchísimo más, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hemos dado cuenta, lo que queremos compartir con vosotros, esas nuevas mejoras, porque al final lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que en la posición de ese 20% inicial, donde realmente voy a hacer dinero con esa, a lo mejor ese 10% que me va a quedar hasta casi al final de la operación, es ahí donde se gana el dinero, con ese 10%, con ese 15% que acaba sobreviviendo hasta el final. Fijaos, en SQ, bueno, hasta el final, ¿no? Donde estamos ahí poniendo gráfico, no salimos con ese 15% final. Entonces, prácticamente estamos aguantando. Incluso cuando sube mucho, vuelve a bajar, siempre esa media verde y esa media rosa acaban soportándola muy bien. Fijaos, bueno, salimos ahí con la euforia, pero prácticamente ese 15% restante, ese 10% que queda en la media rosa y ese 5% que queda en la media de color verde, sigue respetándose, sigue estando ahí, nunca rebasa más de 5% por debajo ninguno de esos dos y nos permite suavizar mucho ese ruido que puede existir. Pero claro que hasta en las mejores empresas existe ruido, porque es normal, o sea, a corto plazo pueden haber muchas noticias, pueden haber muchas opiniones, etcétera, etcétera, puede subir mucho, puede tal, euforia, pesimismo, pero a largo plazo, a medio plazo, cuando ya vemos un gráfico mensual, un gráfico tranquilo, un gráfico semanal que en realidad si lo miras desde lejos tiene muy buena pinta, no estás ahí en el ruido de lo que ha pasado, lo que acaba de pasar en la semana, etcétera, ves como que las cosas con mucha más perspectiva y al final ahí es donde ves que hay mucho más dinero por ganar. Entonces, debido a eso, en estos SML que tienen siempre tan buena pinta, que tienen tan buen potencial a largo plazo, al final lo mejor es tener medias más suaves, ser pacientes, estar tranquilos, confiar en la empresa, seguir viendo que nuestro dinero va creciendo a largo plazo porque es ahí donde realmente podemos catapultar nuestra rentabilidad y es ahí realmente es donde podemos hacer mucho dinero, ¿vale? Así que eso, digamos, serían los cambios para el stop loss de los SML. Conclusión. Buscaremos empresas jóvenes en etapas tempranas. Para ello nos centraremos en fases SML y patrones de IPO base. Si no ganamos desde el primer momento, no es el timing y deshacemos posición. Optimizaremos al máximo la rentabilidad. Recogemos beneficios en movimientos rápidos, IPO base, y damos márgenes a las mejores empresas para que produzcan grandes movimientos, que serían los SML, ¿vale? Esto es básicamente la nueva estrategia de Visionarios Bolsa. Espero que os haya gustado muchísimo, espero que hayáis visto que tiene, bueno, en nuestra opinión, todo el sentido del mundo, que hayamos pivotado, que hayamos evolucionado en esta digamos, dinámica o en esta dirección y al final, pues bueno, todo ha sido gracias a horas de vuelo, gracias a coger muchas operaciones, gracias también a esos muchos stop loss que nos han llegado, porque al final de eso se aprende, de las pérdidas, de cuando
digamos, tienes ahí ese dolor, por así decirlo, ¿no? De, joder, podía haber ganado más o podía haber estirado esta operación o este stop loss lo podía haber, digamos, fallado. Todo eso es información, no hay que pelearse, no hay que enfadarse, hay que simplemente aceptarlo, ver dónde nos equivocamos, ver dónde podemos mejorar, porque siempre hay lugar de mejora, de digamos, optimización y bueno, este es un poco el resultado y bueno, esta estrategia creo que es más visionaria aún, si cabe, de lo que ya era la anterior y bueno, lo dicho, cualquier duda como siempre la comentaremos por el chat y espero bueno, que no haya ninguna duda porque la verdad es que está bastante claro, pero bueno, como siempre, nos veremos en el chat. Un saludo.